¿Listo? Listo. Hola, hola, buenas noches. Buenas noches, gente. ¿Cómo están el día de hoy? Dominguito 19 ya de noviembre. Y bueno, para continuar y cerrar esta semana, vamos a iniciar con una charla que tiene que ver con atención médica para personas trans desde la formación y la práctica, que nos la va a estar compartiendo Samuel Chávez Soto, que bueno, es estudiante de medicina del octavo semestre y es activista además. Y pues bueno, nos va a estar compartiendo esta charla. Samuel, bienvenido. Muchas gracias por tu apoyo, por tu tiempo y te dejo. Muchas gracias, Isaac. Sí, como decía Isaac, pues yo soy estudiante de medicina en octavo semestre y justo por eso quería hablarles sobre este tema que es de la atención médica para personas trans desde la formación a la práctica. Como un breve contexto de la problemática que les voy a presentar, en el informe La salud transgénero en la enseñanza de la medicina, publicado en el Boletín de la OMS, que es la Organización Mundial de la Salud, elaborado por Hanna y colaboradores, se revela que el porcentaje de personas trans y de género diverso a nivel mundial oscila entre el 0,5 y el 1,2%. Aunque quizás esto suene como un número pequeño de personas a primera vista, porque pues es 1,2% de la población máximo, en una escala global de 8.000 millones de personas, según los datos que reporta el Consejo Nacional de Población, en el mundo, pues hay 8.000 millones de personas y este 1,2% representa aproximadamente 100 millones de personas. Esta población es equiparable, por ejemplo, a el número de personas que existen que son pelirrojas. Entonces, no es una población tan pequeña viéndolo en un contexto global. Estos millones de personas, 100 millones de personas aproximadamente, a diario enfrentan ignorancia, desigualdad, discriminación en diversas esferas de la vida diaria, como el trabajo, la vivienda, la educación y la salud. Y en esta ocasión nos vamos a enfocar en el aspecto de la salud, que como les mencionaba, pues vamos a destacar la importancia de la educación sobre salud transgénero desde la educación médica de pregrado, es decir, desde que somos estudiantes y que nos estamos preparando, estamos dando los primeros pasos para convertirnos en médicos y médicas. Para esta conferencia se revisaron artículos de la plataforma PubMed relacionados con el tema y en su mayoría son de los últimos 5 años. Luego voy a hablar un poco más sobre lo importante que es este número de los 5 años, ya que pues no es algo, no es un tema que esté tan ampliamente estudiado hasta recientemente, pero eso ya lo mencionaré después. En este contexto, además, se va a mencionar el término de competencia clínica varias veces. ¿Y esto qué hace referencia? Pues se trata de la habilidad que desarrollamos como mediante nuestra educación, de nuestra formación médica para atender las necesidades sanitarias de todos nuestros pacientes. En esta ocasión, pues se va a aplicar el término de competencia clínica también con referencia hacia la salud trans específicamente, ya que pues a fin de cuentas, las personas trans también podrían ser nuestros pacientes. Y bueno, vamos a hablar sobre las disparidades en la salud trans. Primero que nada, me gustaría mencionar que el estigma tiene consecuencias para la salud al limitar el acceso a recursos que podrían utilizarse para evitar o minimizar los problemas de salud. El estigma por sí solo genera ya una limitación de acceso a recursos. Y en los estudios revisados para esta conferencia se revela una conexión marcada entre la inequidad en salud y las identidades de género diversas, ya que pues como se puede entender y como se puede, eh, pues sí, como ya sabemos, en realidad las identidades de género diversas se enfrentan a este estigma, como mencionaba antes, en diferentes aspectos de su vida diaria, desde el trabajo, la vivienda, la educación, todo. Entonces, sumándole a esto aparte, y para mencionarlo de manera específica, uno de los autores de los que se revisaron artículos para esta conferencia, que serían Dubin y otros autores que participaron en la investigación mencionada en este caso, señalan que la salud trans es la menos comprendida cuando se trata de temas que corresponden a la comunidad LGBTQ+. A pesar de que las personas trans enfrentan problemas de salud específicos relacionados con su identidad de género,
Aún así requieren atención médica para condiciones y enfermedades que afectan a la población general. Sin embargo, esta falta de comprensión mencionada llega a tal grado que está documentado que la comunidad trans experimenta consistentemente resultados de manejo médico más desfavorables en comparación con las personas cisgénero, aunque no se trate de problemas específicos o relacionados con la identidad de género. Se han identificado desigualdades sanitarias que incluyen tasas más altas de cáncer, peor salud cardiovascular, mayor... Ay, disculpen, se me está moviendo esto. Aquí está. Salud cardiovascular, mayor incidencia de enfermedades crónicas, infecciones de transmisión sexual, abuso de sustancias como el alcoholismo, el tabaquismo, etcétera. Además, problemas de salud mental y falta de acceso a procedimientos considerados específicos a un género, cosméticos o experimentales, solo porque la persona, el paciente que presenta la problemática, el problema de salud, es trans. Un ejemplo de esto sería, por ejemplo, un hombre trans que ya hizo su cambio de nombre y en su acta de nacimiento dice hombre y todo, y necesita una histerectomía, pero no se le brinda el acceso a esta cirugía, ya que se considera específica de las mujeres. Entonces, es una traba que se pone a las personas trans para acceder a la salud y para acceder a la atención que necesitan para su salud. Todos estos problemas se observan como consecuencia de las desigualdades en el acceso a la atención sanitaria y el tratamiento, ya que la mayoría de estos tienen factores de riesgo modificables que podrían atenderse o detectarse de manera temprana en la consulta de medicina general. En relación con esto, dichas disparidades además se adjudican a la falta de competencia clínica en relación con la salud trans. Esto limita aspectos esenciales de la medicina, como por ejemplo la prevención, la promoción de la salud, un enfoque integral en la atención médica, todo esto, y además eh, se identificaron que las preocupaciones más frecuentes de la población trans al acudir a consulta médica incluyen el temor a ser mal identificadas con nombres y pronombres incorrectos, también la posibilidad de enfrentarse a preguntas inapropiadas no relacionadas con el motivo de consulta, la utilización de un lenguaje ofensivo en su contra, la sensación de tener que educar a su médico o médica o incluso que se les niegue la atención, por lo que seguido posponen acudir a consulta para evitar este tipo de situaciones, prolongando solamente pues lo ya mencionado, ¿no? Que se pongan en riesgo y además que no se atiendan las preocupaciones o los problemas de salud que podrían detectarse de manera temprana, pero que no se hacen. Por otro lado, eso también es importante mencionarlo antes de continuar a lo que sigue. Por otro lado, desde la perspectiva médica, se presenta la cuestión de que el médico, el personal médico, no saben cómo abordar aspectos esenciales de la consulta cuando se trata de pacientes trans, como el interrogatorio o la exploración física. Esto se debe a que existe una inseguridad o quizás puede ser por falta de conocimiento sobre el tema, que orillan, o bueno, no orillan, más bien, que facilitan que se dejen pasar aspectos importantes de la consulta porque la atención no se hace desde la confianza de saber, del conocimiento. Entonces, al no saber cómo tratar con personas trans, entre comillas, como si fuera algo diferente o algo desconocido completamente para el personal médico, se limita la calidad de la atención que se puede brindar de manera certera o eficiente. Y bueno, para continuar ahora sí con los desafíos y las brechas en la salud en la comprensión, perdón, de la salud trans. Actualmente, el activismo LGBTQ+ busca abordar la brecha que existe entre el desconocimiento de la salud trans y una atención que cumple con los aspectos básicos de la consulta o de la atención médica, que son accesibilidad, aceptabilidad, disponibilidad y aptitud. Especialmente enfocándonos en esto último, ¿no? En la aptitud, que como mencionaba, pues tiene que ver con la competencia clínica y el saber abordar las necesidades sanitarias de todos los pacientes que tengamos. Se han logrado avances notables en la satisfacción de las necesidades sanitarias de la población trans,
mediante la capacitación de médicos y médicas, en su mayoría especialistas, y el desarrollo de protocolos y guías de atención para una población diversa. Es relevante señalar, en este caso hablando específicamente de la capacitación del personal médico, que en su mayoría son quienes ya están rodeados o inmersos en temas de la comunidad LGBTQ, los que buscan activamente información sobre la salud trans. O bien sucede cuando alguna organización de la sociedad civil se pone en contacto con ellos para formar redes, como es el caso de Impulso, que hace sus redes de especialistas para poder conectar a las personas con médicos. Sin embargo, pues surge la preocupación de que no se están abordando adecuadamente o bien no se están abordando para nada estos temas en las facultades de medicina, lo que limita la competencia clínica de la mayoría de los profesionales de la salud para atender a las necesidades específicas de la población trans, que es a lo que me refiero cuando hablo desde la formación a la práctica, ya que si bien todo el personal médico debe estar continuamente educándose y leyendo sobre nuevas cosas que salen, nuevos temas, todo eso, en artículos y así. Muchas veces las personas cis, los médicos cis, las médicas cis, no buscan información acerca de la comunidad LGBTQ+, porque quizás pueden llegar a considerar que esos son temas que solamente ven ciertos grupos de especialistas o ciertos grupos de médicos y médicas. A nivel mundial, los sistemas sanitarios, perdón, presentan lagunas, tanto en la atención de las necesidades específicas de los pacientes de género diverso, como en la prestación de atención con sensibilidad, dignidad y respeto. Y como mencionaba, pues una de las lagunas más destacadas en este caso es la inclusión mínima o nula de temas relacionados con la salud trans, especialmente en los estudios universitarios de medicina. Esta falta de enseñanza en la educación de pregrado se traduce en una escasa conciencia y conocimiento entre los estudiantes de medicina y los médicos y médicas sobre las personas trans. Los prejuicios personales y las lagunas de conocimiento entre los profesionales sanitarios perpetúan los resultados sanitarios adversos para esta población, que era lo que mencionaba anteriormente. Si el médico no sabe cuáles son las necesidades específicas sanitarias de una persona trans que acude a consulta de medicina general, no va a buscar o no va a dirigir su consulta para atender a esas necesidades específicas o para identificar factores de riesgo específicos a la comunidad trans. Los prejuicios, como mencionaba, pues perpetúan los resultados sanitarios adversos y esto a su vez dificulta que la atención sea reconocida como una parte integral de la medicina convencional. Y por atención me refiero a atención médica específicamente a personas trans, lo que contribuye a que se patologicen las diversas identidades de género y también favorece que la falta de atención a las necesidades particulares de esta población siga sucediendo. Y ahora, continuando con esta idea, me gustaría plantearles la pregunta: ¿a qué ramas y especialidades de la medicina recurren las personas trans? Con ramas hago referencia a si se trata de disciplinas clínicas, quirúrgicas, diagnósticas, etcétera, y especialidades a áreas de estudio específicas como por ejemplo la cardiología, la endocrinología, ginecología, todo esto. Y bueno, muchas personas podrían pensar que la respuesta a esta pregunta es endocrinología, cirugía plástica, salud sexual y reproductiva, ginecología y urología. Sin embargo, pues una respuesta más precisa sería que acuden o requerimos de todas las especialidades y todas las áreas que correspondan, dependiendo del estado de salud y las necesidades individuales de cada paciente. Porque la salud trans no se limita a la salud sexual y reproductiva, la endocrinología y la cirugía plástica. La salud trans va más allá de estas áreas y también requiere de la medicina general y otras áreas no directamente relacionadas con la identidad de género o su reafirmación. Es crucial que todo el personal médico conozca al menos los aspectos básicos de cómo dar una atención sanitaria consciente y clínicamente competente a personas trans. Así es que se vuelve necesario exigir que todo el personal médico se eduque en esos temas desde su formación de pregrado, que realmente es la única etapa
meramente académica que compartimos todas y todos y todas en la medicina, que es pues la educación de pregrado. Todo el personal médico tiene que pasar por la educación médica de pregrado. Por otro lado, también se necesita reconocer que la salud trans comprende aspectos distintos de la salud LGBTQ+, ya que si bien son poblaciones que se relacionan entre sí y en general comparten cosas, abordan temas distintos. En la literatura analizada por Dubin y otros autores no se identificó contenido específico sobre la salud trans, y ningún artículo se adentraba en los problemas de salud particulares de las poblaciones no binarias, ya que en su totalidad, pues, estos artículos y estas revisiones de literatura y también estudios realizados en universidades, todo esto, agrupaban las necesidades sanitarias de la población trans junto con las del resto de la comunidad. Pero es que en realidad es esencial conocer las necesidades de salud de la comunidad trans, ya que, por ejemplo, debido a algunas intervenciones de afirmación de género, como el uso de hormonas, se pueden enfrentar problemas de salud a largo plazo que las personas LGBTQ cisgénero quizás no enfrenten. Un ejemplo de esto podría ser la eritrocitosis o el aumento de la cantidad de glóbulos rojos vinculada al uso de testosterona. Una persona que no utiliza terapia de reemplazo o de reafirmación de género hormonal eh, no va a tener este problema derivado del uso del medicamento. Entonces, es importante proporcionar una atención adecuada y es crucial reconocer estas diferencias y adaptar las intervenciones de atención preventiva también, ya que, por ejemplo, una mujer trans que utiliza estrógeno necesita de cribado de cáncer de mama y de osteoporosis. Y esto es para satisfacer necesidades específicas que se presentan como dentro del manejo y el tratamiento de cada paciente de manera individualizada. Luego tenemos la situación en México y las propuestas para mejorar la educación médica. Hasta la fecha en México, solo la UNAM y la UDG cuentan con una facultad de medicina que aborda de manera específica temas de salud relacionados con personas LGBTQ+. En otras facultades de medicina y lugares de estudio relacionados, la mayor parte de la formación consistió en intervenciones de una sola sesión, ya sea a través de ponentes o charlas en línea. Sin embargo, persiste la convicción de que la educación médica sobre salud trans debería iniciarse en todas las facultades y continuar durante la formación de posgrado, como mencionaba antes, también formando parte integral de la educación médica continua. Y este enfoque puede implementarse a través de materias o cursos obligatorios, observaciones clínicas, clases prácticas y módulos educativos en línea. Van Gisewijk, en su artículo de análisis temático de literatura, perdón, revela que existen una serie de obstáculos dentro de la educación médica que pueden afectar la competencia clínica para atender a personas trans. Entre ellas están la falta de material didáctico, la falta de experiencia del profesorado, las limitaciones de costos y las dificultades para contratar y compensar adecuadamente a ponentes trans invitados. Asimismo, se menciona tiempo curricular limitado, apoyo institucional insuficiente y falta de competencia específica en el tema entre el profesorado, ya que el hecho de que haya docentes que se identifiquen como LGBTQ+, no equivale a competencia pedagógica o clínica en cuestiones de salud trans, refiriéndose a que no por ser LGBTQ+, cuentas con los conocimientos necesarios o eres experto o experta sobre la salud trans, como para impartir una materia al respecto. Por último, está el hecho de que no hay datos que establecen criterios de cuánto valor curricular debe tener cada materia con respecto a la salud trans, o cuánta educación es suficiente o eficiente, ni tampoco cuál es la mejor manera de llevarlo a cabo, ya que en los artículos que se revisaron mencionaban que en la mayoría de los casos eran de una modalidad únicamente, o sea, sí, una clase o una charla, o quizás un grupo de, pues, de debate o cosas por el estilo, pero que en ningún caso se había analizado
si era mejor hacerlo de una modalidad múltiple, con, no sé, muchas clases, o a lo mejor llevándolo a cabo mediante foros en línea, o algo que fuera de manera más prolongada en un periodo de tiempo más largo. Y bueno, no todos son obstáculos, también hay recomendaciones. Dubin y otros autores proponen lo siguiente para mejorar esta situación y poder avanzar de estos obstáculos que han impedido que se proponga o que se apliquen materias o segmentos curriculares dentro de la educación médica de pregrado en la que se hable sobre la salud trans. La primera recomendación que da Dubin es nombrar específicamente la salud trans como tema obligatorio en juntas de acreditación, exámenes, planes de estudio y programas de residencia, que era lo que mencionaba anteriormente. Es importante que se separe, como viene en la siguiente recomendación, separar la salud trans de la salud LGBTQ+. Estas recomendaciones, ambas, buscan abarcar la educación de pregrado hasta el posgrado, así como la educación continua, ya que es la única manera en que la población médica se encuentre actualizada. Hablando sobre la educación continua. Y además, pues separarlo para que se identifiquen las necesidades específicas de la población trans y que también se pueda estudiar de manera particular también las intervenciones necesarias para poder llevar a cabo una mejor atención clínica. Luego tenemos incorporar intervenciones pedagógicas inclusivas para mejorar actitudes y concienciación sobre las desigualdades en la salud de personas trans. Tenemos también proporcionar información sobre barreras sociales y jurídicas en las intervenciones pedagógicas, evitando la patologización de las identidades trans. Esto, junto con lo de incorporar intervenciones pedagógicas para mejorar las actitudes y la concienciación, estos dos se relacionan y deben adaptarse al contexto de la población de acuerdo a su entorno y los determinantes sociales de la salud. Por ejemplo, si estamos hablando de la población mexicana, pues debemos mencionar que hay necesidades específicas a cada grupo de personas que atendemos. Pueden ser, por ejemplo, mencionar que las personas en situación de calle van a tener condiciones y circunstancias distintas a las personas que no se encuentran en situación de calle. O también hacer énfasis en que es diferente un contexto rural a un contexto urbano cuando se habla de personas trans, etcétera. La siguiente recomendación es centrarse en mejorar habilidades clínicas de los estudiantes de medicina mediante interacción directa con pacientes trans, utilizando exámenes clínicos estructurados objetivos o SCE, que así se conocen. Ahí se mueve esto. Rotaciones en centros de salud comunitarios LGBTQ+, o también atención directa a poblaciones trans durante rotaciones clínicas. Esto debe adaptarse, claro, al contexto y también pues a la posibilidad de que existan estos centros comunitarios o que exista esta manera de atender directamente a las poblaciones trans en las rotaciones clínicas sin poner en riesgo a los pacientes, a las pacientes y a los pacientes, ya que pues no es algo que suceda quizás en entornos rurales en los que las personas sean tan abiertamente eh, trans, podríamos decirlo, ya que pues eso podría poner en riesgo su seguridad. Entonces es importante, como mencionaba, adaptarlo al contexto de cada quien y también evaluar cuáles son los determinantes sociales que se atraviesan con la salud de las personas, de los pacientes, y también pues que no por querer adquirir esta mayor competencia clínica, vayamos a caer en las mismas conductas de, pues que mencionaban que se referían a los pacientes de sentirse incómodos quizás, o incómodas en la consulta, porque no saben si su médico o médica va a tratarles bien o si va a tener conductas discriminatorias hacia ellas, todo eso. Después tenemos desarrollar una medida estandarizada nacional
para contenido trans en planes de estudio de medicina de pregrado con un sistema centralizado para realizar un seguimiento. Y esta se junta con la que sigue, que es estandarizar la formación médica de posgrado sobre salud trans, adaptándola a las especialidades según la relevancia de los temas. Como se mencionaba anteriormente, aún no se ha definido el valor curricular apropiado para una materia relacionada con este tema, ni tampoco se ha determinado cuál es la metodología óptima para impartirla de manera eficiente o cuáles son los temas que necesitan impartirse para desarrollar competencia clínica, entre otros aspectos. Entonces, resulta crucial desarrollar medidas de estandarización fundamentadas en estos principios pedagógicos que posibiliten la creación de planes académicos que incluyan lo necesario para desarrollar una competencia clínica, que sean integrales y que tomen en cuenta estos aspectos también, no solamente médicos, sino también sociales, eh, y también que tomen en cuenta pues los determinantes de salud de los pacientes, todo esto. La estandarización es esencial para facilitar también la evaluación objetiva de la eficacia de la educación, ya que si nosotros no estandarizamos lo que se necesita para determinar si un médico o una médica va a ser competente clínicamente para atender a poblaciones trans, no podemos evaluar si de verdad lo que estamos impartiendo de conocimiento sirve o si en una universidad es funcional y quizás en otra no, pero porque tienen poblaciones distintas o porque en las rotaciones clínicas a las que envían a los estudiantes van a haber poblaciones distintas o se manejan diferente en los hospitales, todas esas cosas. Y además de esto, pues una estandarización va a revelar áreas específicas que puedan requerir atención y mejora. Eso que nos dice que si no hay una estandarización, no vamos a saber qué cosas funcionan y qué cosas no. Ya hablamos como de qué cosas funcionan y también nos va a permitir saber qué cosas no funcionan. Por ejemplo, si la información que están proporcionando las universidades o los centros educativos ya no está actualizada, está obsoleta, o cae en problemas de patologización o de estigma, todo esto. Estas recomendaciones en general se centran en educar a los futuros médicos y médicas acerca de la salud de las personas trans, reconociendo este paso como algo fundamental para mejorar, en última instancia, el acceso de esta población a profesionales de la salud que sean competentes y que estén bien informados, ya que, pues como se mencionaba, hay una significativa disparidad en la salud y en el acceso a la atención médica que actualmente, pues las personas trans sufren y que experimentan. Y esto nos justifica aún más para exigir la implementación de estos temas en los planes de estudio de medicina de pregrado. La inclusión de estos temas es esencial para abordar de manera integral las necesidades de atención médica específicas de las personas trans y por consiguiente para contribuir a la reducción de las disparidades. Ruprecht menciona que en la Facultad de Medicina y Psicología en la Universidad Nacional de Australia, la sugerencia de reformar los planes de estudio surgió por datos informales proporcionados por estudiantes de medicina, quienes informaron sobre una brecha de conocimiento en este tema, en este campo. Aunque la responsabilidad recae en las instituciones para implementar las medidas mencionadas y asegurarse de que estos temas se integren en los planes de estudio, también es nuestra responsabilidad como estudiantes destacar estas lagunas en nuestro proceso de aprendizaje cuando las reconozcamos. Y esto aplica no solamente a nosotros como estudiantes, sino también aplica a médicos internos de pregrado o residentes. Van Hesewig destaca que se considera una ventaja la participación activa de los estudiantes, especialmente aquellos que forman parte de la comunidad LGBTQ+. Es una ventaja que esta población de estudiantes participen en el desarrollo y la implementación de nuevos planes de estudio que sean inclusivos, ya que permite reconocer la importante, pues la naturaleza tan importante que tiene traer perspectivas diversas a la formación de lo que consideramos pues nuestro futuro, ¿no? Ya que esta inclusión contribuye a un enfoque más completo y además más sensible a las necesidades de todos los estudiantes, porque pues también, así como yo, pues hay estudiantes dentro de las disciplinas de ciencias de la salud
que son parte de la comunidad LGBTQ, que son parte de la comunidad trans. Entonces, muchas veces también se mencionaba en la literatura que revisé que, así como yo, quizás muchos estudiantes nos sentimos algo inseguros de compartir nuestra identidad de género con nuestros compañeros, nuestras compañeras, ya que no sabemos cómo será el entorno, cómo nos van a recibir, si se nos discriminará y si nosotros tenemos ese miedo, esa inseguridad como parte del grupo que va a brindar atención médica a futuro a otros pacientes, pues solo podemos imaginarnos los que sienten quizás los pacientes, las pacientes y los pacientes cuando su médico o médica tratante tiene esas actitudes para con ellas. Entonces, es importante que esta inclusión de perspectivas LGBTQ+ en el desarrollo y la implementación de planes de estudio eh, para permitir que sean más inclusivos, contribuya a un enfoque más completo y también sensible a la necesidad de los estudiantes, como mencionaba, promoviendo un ambiente educativo más inclusivo y enriquecedor para la formación médica y también para que favorezca la formación de personal médico con mayor competencia clínica para atender a todo tipo de pacientes. En la búsqueda por información sobre este tema que les mencionaba al principio, se evidenció un aumento significativo en la población de publicación, perdón, de investigaciones sobre el tema en la última década. Sin embargo, pues podemos ver en la pantalla que el número ha ido en aumento significativo desde el 2013. En realidad, fue como a partir del 2015 que empezó a subir más y se mantienen los números como de uno o dos artículos al año publicados sobre este tema hasta el 2013 que se publican 9 en esta plataforma específicamente que se tienen registrados, pero podemos ver la gran diferencia entre el 2013 y el 2023. ¿Y esto qué refleja? Pues es que ha habido un progreso en la visibilidad, perdón, de las identidades trans y problemas de salud específicos a dicha población desde la comunidad científica. Entonces, cabe destacar que este impulso se ha visto acrecentado por un mayor interés en la educación sanitaria LGBTQ+. Es por ello que también se han empezado a implementar ya en los centros universitarios más grandes de nuestro país o en centros universitarios de otros países que también son de renombre, estos programas que atienden específicamente a la educación sanitaria de población LGBTQ+. Entonces, integrar de manera efectiva la salud trans en la formación médica de pregrado se posiciona como un paso crucial para abordar las desigualdades sanitarias y mejorar la calidad de la atención en esta población. Para concluir, la atención médica para personas trans desde la formación hasta la práctica se enfrenta a desafíos significativos que afectan la calidad y la accesibilidad de los servicios de salud para esta población. La falta de competencia clínica, la falta de inclusión de temas trans en los planes de estudio de medicina y las disparidades en la atención médica son problemas fundamentales que requieren atención urgente y una intervención transformadora. La situación en México refleja esta problemática, con solo unas pocas instituciones abordando de manera específica temas de salud LGBTQ+ en su formación médica. Esta realidad pues subraya la urgencia de implementar cambios estructurales y pedagógicos que aborden de manera integral la atención médica para esta población desde la etapa de la formación. Y pues en última instancia es importante abordar estas brechas en la comprensión y atención de la salud trans, ya que es esencial para garantizar que todas las personas, independientemente de su identidad de género, reciban atención médica competente, respetuosa y centrada a sus necesidades individuales, que es lo que se busca con todos los pacientes de manera general. Solo a través de un enfoque inclusivo y una educación médica progresiva que aplique medidas específicas para abordar las disparidades actuales, se logrará el objetivo de proporcionar atención médica integral y digna para las personas de género diverso. Este proceso sin duda contribuirá a la construcción de un sistema de salud más equitativo y sensible a las necesidades de todas las comunidades, impulsando un cambio positivo en la experiencia de las personas trans en el ámbito médico.
Pues me gustaría dejarles con esta frase de Chimamanda Ngozi Adichie, que dice en su libro, en este libro habla sobre el feminismo, pero me pareció una frase que aplica mucho para este tema también, que es enséñale lo que es la diferencia, haz que la diferencia sea ordinaria, perdón, haz que la diferencia sea normal. Enséñale a no dar valor a la diferencia. Y la razón de ello no es ser justo o simpático, sino simplemente ser humano y práctico, porque la diferencia es la realidad de nuestro mundo. Como estudiante de medicina, creo que es importante interiorizar esta frase, ya que a fin de cuentas nuestros pacientes acuden a nosotros en un momento de vulnerabilidad, en un momento en el que no se sienten bien, que quizás pueden tener dolor o tienen dudas sobre algún tema, y nosotros tenemos que ver por encima de todas las diferencias que puedan tener, todas las diferencias en su persona, en sus pensamientos, en sus valores, todo esto, para poder atenderles de manera, pues de una mejor manera, de una manera sensible, equitativa y que sobre todo permita que ese paciente, esa paciente sienta seguridad y confianza en nuestra atención. Y solamente como una invitación también para personal médico que quizás no esté involucrado en temas de salud trans o en temas de salud LGBTQ más en general. Eh, no todos los pacientes, todas las pacientes que vamos a ver en nuestro día a día van a ser iguales y es importante siempre ampliar nuestros horizontes y conocer de poblaciones que no son iguales a nosotros, ya que finalmente pues podríamos atenderles en algún momento de nuestras vidas y pues es importante que sepamos hacerlo de manera digna y también respetando las diferencias de cada persona. Muchas gracias. Muchas gracias, Samuel, por toda la información que nos acabas de brindar. Creo que las propuestas y estas nuevas formas de ir implementando, sobre todo a nivel educativo, es algo que pues necesitamos, pues, ¿no? Por acá creo que en el Facebook hay un comentario. Alberto González Herrera nos comenta, felicidades, excelente tema. Lo que observo es la necesidad de generar una forma oficial para la condición transexual en el tema médico, salud física y mental. Bueno, pues actualmente, aunque hay ahí un protocolo, creo que falta hacerlo mucho más específico, falta abordar más con una perspectiva de género, pegado a derechos humanos, desde una visión despatologizante. Entonces creo que todavía en tema de salud pues nos falta mucho, mucho que avanzar, ¿no? Samuel, te agradezco muchísimo por tu tiempo, por el espacio y por habernos preparado toda esta información. Y pues no sé si quieras comentar algo para despedirnos. Sí, pues justamente creo que es muy importante eso, que en la actualidad apenas en los últimos, como mencionaba, apenas en los últimos 10 años aproximadamente, es cuando se ha empezado a hablar más sobre este tema y a formarse información desde la comunidad científica, desde la comunidad académica, a desarrollarse actividades, no actividades, más bien como estrategias pedagógicas para implementar este conocimiento en los centros universitarios y todo eso. Y creo que es algo que pues es del día a día, ¿no? Cada día van saliendo más cosas, se van aprendiendo más temas y se va actualizando la información que tenemos, pero también creo que es algo que pues tenemos que seguir, ¿no? Es algo que tenemos que seguir presionando para que suceda. Y si no se nos otorga como estudiantes o a lo mejor como residentes, esa información por parte de nuestras instituciones, nuestras universidades, nuestros hospitales, todo eso, pues también nosotros podamos buscarla. Entonces, creo que es importante que también tengamos como, pues como profesionales de la salud ese interés por conocer diferentes realidades de nuestros pacientes y también pues que aprendamos cuáles son las necesidades específicas
pues de una población tan grande como es la población trans, como mencionaba, pues no es un número pequeño de personas a nivel mundial. Entonces, considero que dejarlo de lado o no interesarnos por saber, pues nos limita mucho en nuestra práctica clínica y que pues es algo que tenemos que también aprender a identificar en lo que nos falta, en lo que necesitamos leer más quizás o en lo que tengamos que involucrarnos más para ser más competentes clínicamente. Sí, Y es. pues y muchas gracias por recibirme y por permitirme compartirles esta información. No, al contrario, muchas gracias. Y pues bueno, gente, que pasen muy buenas noches. Mañana continuamos con actividades para que no se pierdan Transurbana 2023.